Buenas, bienvenidos a Marta's Inner Life Podcast, podcast literario, el primer episodio de 2026. Es la tercera vez que grabo esto, así que a ver si sale bien. Tengo unos cuantos problemillas técnicos, pero bueno, no os preocupéis. Hoy vamos a hablar del bloqueo del escritor y del síndrome del impostor. ¿Por qué? Pues porque como escritores seguro que habéis pasado por muchas veces, espero que no, pero por algún bloqueo escritor o habéis sufrido el síndrome del impostor. Voy a leer primero qué es el bloqueo del escritor y el síndrome del impostor para que nos situemos por si alguien no sabe lo que es. Bloqueo del escritor. Es una condición frecuentemente temporal en la que un autor pierde la capacidad de producir material nuevo o experimenta un estancamiento creativo. No se trata de falta de talento, sino de una barrera psicológica que suele estar ligada a la ansiedad, el perfeccionismo o la saturación emocional. Esa es la parte buena, suele ser temporal, como dicen aquí. La ansiedad no es tan bueno, sabemos que tenemos mucha ansiedad los escritores. Perfeccionismo o saturación emocional. Sí, a veces nos bloqueamos por eso, porque creemos que nuestro material no es suficientemente bueno, que eso vendría ligado al síndrome del impostor, que dice, es un fenómeno psicológico en el que la persona es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente a ser descubierta como un fraude. A pesar de tener éxito o capacidad, el autor siente que no merece estar donde está y que su talento es solo cuestión de suerte o azar. Pues eso, va muy vinculado a tener un bloqueo. A veces nos bloqueamos porque creemos que somos un fraude. Incluso personas famosas que viven de la escritura, como no es el caso mío, en mi caso, han sufrido el bloqueo escritor o el síndrome del impostor. Por ejemplo, Maya Angelou, sobre el síndrome del impostor, dijo, he escrito 11 libros, pero cada vez pienso, ahora van a descubrirlo. He jugado con todo el mundo y van a descubrirme. Entonces ella tenía miedo de que dijeran, ¡buah! En realidad no sé por qué han publicado a esta persona, ¿no? Es como, ella tiene miedo que digan, ¡buah! Pues si en realidad es un fraude, no es una escritora buena. También tenemos sobre el bloqueo escritor un caso de Silvia Plath. Vale, sabemos que Silvia Plath no terminó de la mejor de las maneras, pero bueno, tiene una forma de describir el bloqueo del escritor de una forma muy bonita. Lo peor es el miedo de que la escritura se haya ido, de que la música se haya detenido, de que el color se haya desvanecido. Eso es el bloqueo escritor, porque cuando estás en un bloqueo escritor, sientes que no vas a volver a escribir nunca más. Tienes miedo de no volver a escribir nunca más, pero normalmente no pasa eso. Normalmente volvemos a escribir. ¿Por qué quería hablar de estos temas hoy? Pues porque yo también pasé por un bloqueo escritor de unos cuantos meses. Ya no es que llevara un ritmo muy bueno con la novela, pero a partir de julio, con el proyecto en el que estaba, no pude escribir nada más hasta casi noviembre. No, hasta finales de octubre. ¿Por qué? Eso es lo que yo me preguntaba. Al final, yo creo que la historia no acababa de convencerme del todo, el rumbo que estaba tomando o cómo estaba yo llevando la historia, porque quería meter muchos personajes, pero a la vez creía que molestaban y que no estaban ayudando a avanzar la historia y se me hacía pesado. Y era como pensar, se le va a hacer pesado al lector. Entonces, ¿por qué voy a acabar una novela y se le va a hacer muy pesada a la gente? Pero el problema es que ya llevaba 30.000 palabras de esa novela y me daba un poco de pena dejar un trabajo que ya estaba tan avanzado solo porque no sabía cómo llevarlo. Pero bueno, eso pasó, entonces 4 meses más o menos desde julio a octubre sin escribir nada. ¿Y qué hice? Bueno, pues leer mucho
de todos los temas, escuchar escuchar mucha música, que la música a veces también ayuda. Y a otras veces había buscado lectores beta, aunque la historia no estuviera acabada, para que me dijeran si el rumbo era el adecuado. Esta vez no lo hice porque tampoco creía que la historia estuviera en ese punto aún. Así que bueno, hasta octubre que empecé a imaginarme otras historias, me venía un argumento a la cabeza, una trama que en realidad tenía como mucho más clara que el proyecto que tenía bloqueada. Y al final, pues me animé a escribir otra historia y dije, pues muy a mi pesar, voy a dejar la que tengo empezada en un cajón y empezaremos con otra. Y la verdad es que empezar ahí a documentarme, porque es una historia en los años 20 y tal, pues me ayudó mucho a estar motivada y a querer escribir. Que no escribo cada día, porque ya sabéis que la vida, el adulting a veces no te lo permite, pero estoy mucho más motivada, tengo la historia muy clara en la cabeza, sé lo que tiene que pasar, entonces pues ayuda más a tener ganas de escribir. Pues eso es un poco lo que hice yo. Mm, Salí por suerte del bloqueo escritor, también pensaba que no iba a escribir nunca más. Y al final es quitarnos un poco de presión. Yo creo que los autores nos ponemos presión nosotros mismos, porque yo estaba en una historia en que en realidad nadie me la estaba pidiendo, porque nadie sabía de qué estaba escribiendo, por lo tanto nadie me la pedía, solo quería escribirla yo. Entonces decidí que valía más la pena dejarlo y no pasa nada por dejar una obra a medias, ya la recopilaremos, ya volveremos cuando sea. Y si no, no. A lo mejor nunca vuelvo y se queda ahí en el cajón para siempre, no lo sabemos. Y no pasa nada. Así que por eso quería hacer este episodio, primer episodio de 2026 del podcast, para animaros a que si estáis en un bloqueo escritor, os animéis a probar otras cosas, a leer, a descansar y quitaros presión de encima para poder continuar. Y si estáis al síndrome del impostor, pues eso, creeros que de verdad vuestro trabajo está bien y si no, buscad lectores beta que os ayuden y así poder avanzar. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast, eh, el primer podcast del año 2026 y que queráis volver otro día a escucharnos y a vernos y podéis comentar en redes si queréis, podéis comentar en Spotify, en iVoox, en YouTube, en todas las partes donde está este podcast, en mis redes, en Instagram, en TikTok, en Threads, en X, lo que queráis. Y me contáis si vosotros también habéis estado en un bloqueo escritor, si sentís el síndrome del impostor a veces y hablamos. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.